viernes. Doctor, buenas noches. Me disculpa la hora. Maltica Ramírez, doctor, lo que pasa es que la misma noche que su merced me sugirió enviar el contrato, yo lo envié y resulta que como a los 2 días apenas me resulta... perdón, buenas noches primero que todo. Es que llegué a Panamá, acabo de llegar, entonces es eso. Yo envié el correo, pero resulta que como a los 2 días me rebotó y lo volví a enviar y otra vez se demoró como un día siguiente, ya caía fin de semana y pues me dio como pena escribirle o no sé, haberle escrito por ahí por el WhatsApp en el grupo, pero era para informarle eso y es para informarle si le llegó o solamente es mi correo que rebotó o lo vuelvo a enviar ahorita Ahí o qué acabo hago. de escribir el correo nuevamente, ¿vale? Sí, señor, muchas gracias. Y para el llamado a lista lo que pasa es que entré como a las 6:28. Ok. Profe, una duda, qué pena, profe, buenas noches. Es que usted dijo que corrigiéramos el contrato, profe, y hasta hoy fue como pude rebuscarlo porque se me había perdido el borrador. Para corregirlo, profe, ¿lo puedo enviar más lueguito o hasta cuándo, profe? El corregido, porque ya le llegó el original, sino que usted me dijo que le corrigiera una parte Hasta antes del que se objeto del termine la contrato. clase. Bueno, profe, voy a tratar de hacerlo enseguida para ya enviarlo, profe. Gracias. Ok, José Luis. Gracias, doctor, muy amable. Bueno, Daniel. Entonces te voy a hacer... Profe, sí, señor. Buenas noches. Buenas ¿Me noches. A escucha? ver, defíneme el contrato de leasing. Señor. Profe. El contrato de leasing, defínemelo. Bueno, profe, básicamente el contrato de leasing habla de que es un acuerdo entre dos partes. Se diferencia dentro del contrato de arrendamiento por el tema de que hay una opción de compra. Dentro de este contrato podemos ver un ejemplo cuando una empresa, una constructora, alquila una máquina y pues la persona que está utilizando paga una utilidad con la opción de compra de esta máquina. También podemos ver en el tema de los vehículos, que también hay un leasing vehicular, donde hay una opción de compra también. Usted paga un canon de arrendamiento con la opción de poder adquirir ese bien. Pues cuando hay un problema jurídico, lo que se soluciona es el cobro ejecutivo y la restitución del bien como tal. Puede ser una máquina, un vehículo, o en este caso un inmueble, sí señor. Ok. Es lo que tengo el contrato de leasing, sí señor. Contrato de factoring, ¿qué es? El contrato de factoring, permítame. ¿Está que buscando la copiarina? No. ¿Por qué no prende la cámara? Ya la prendo, profe. ¿Ya me ve? Espérame. ¿Profe, me ve? No, pero no te estoy escuchando la respuesta. Voy a tener que poner un temporizador. No. ¿Profe, me escucha? Sí te estoy escuchando, sí te estoy escuchando. No escuché la Profe. respuesta de la segunda pregunta. Bueno, te la voy a cambiar, ya que te demoraste mucho para Bueno, listo. contestarla. Cuéntame. Definición de contrato de cesión de derechos. Bueno, profe, el contrato de cesión de derechos, bueno, puedo poner el ejemplo cuando hay Definición, una un herencia, ejemplo. se pueden hacer cesión de derechos litigiosos, de derechos herenciales, derechos que usted también exponía el tema de cuando una entidad financiera hace el cobro de cartera, automáticamente dentro de este contrato se fija como una cláusula para poder autorizar a la cesión. Listo, A las, cuatro, listo. ¿Alguien más? ¿O alguien más que no haya presentado el examen? El viernes. Bueno, supongo que ya todos lo presentaron. Bueno, ahora hablamos de la nota al final. Supongo que ustedes se leyeron las columnas del domingo, ¿no? Que mantienen ese buen hábito de lectura. A ver, ¿quién? Sí, doctor. A ver, Julián, ¿qué leíste?
Pues doctor, pues relacionado con la clase, pues entre otros, como siempre, usted sabe que yo leo el Nuevo Siglo siempre, todos los días casi o generalmente los domingos. Eh, el Nuevo Siglo, pues usted sabe que versó este fin de semana sobre los 25 años del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y casi pues el editorial estuvo dedicado a eso. La columna de Alberto Abello estuvo dedicada a eso también y la columna de Juan Camilo Restrepo habló de otros temas, ahí no tocó en sí el asunto, pero grosso modo, pues el editorial hizo mucho énfasis en el tema de la situación jurídica, 25 años y no sabemos qué pasó, aún hay muchos vacíos respecto de hallar los reales autores de este magnicidio que tanto daño le hizo a Colombia. Eh, Sin embargo, pues el editorial nos hacía énfasis en recordar que mucho de lo que decía Gómez Hurtado está vigente hoy en la actualidad. Infortunadamente ese pensamiento o esa línea no ha sido muy tenida en cuenta por la sociedad colombiana, pero mucho de lo que dice o lo que nos decía Gómez Hurtado es tan actual y es tan aplicable a las circunstancias nacionales que estamos revictimizándolo otra vez porque él no está presente, pero sus ideas sí, pero esas ideas no las estamos teniendo en cuenta. Entonces, básicamente, ese era el editorial del Nuevo Siglo de este domingo y varias de las columnas que se escribieron allí, doctor Lario. Muchas gracias. Ok. Bueno, aunque pues por ahí últimamente en la JEP salieron a reconocer la muerte o el homicidio de Álvaro Gómez, ¿no? Sí, doctor, el magnicidio. Pero no sé por qué de pronto lo ponen en duda, si no es extraño que ese grupo, al margen de la ley, hubiese hecho ese tipo de hechos, ¿sí? Y quién sabe, así como ese, cuántos otros pudieron haber hecho actos que de pronto no se hubiese salido a la luz pública, ¿sí? Mire, Tornillo salió a decir que él fue 25 años después. Entonces ahí, o sea, desde lo jurídico, pues es una infamia total, ¿no? 25 años y todavía no logramos saberlo. Acaba de morir uno de los presuntos determinadores de ese magnicidio. Entonces, digamos que eso le hace daño a la justicia colombiana porque queda en sin sabor de que, pues aquí, bien lo decía Gómez Hurtado, en Colombia realmente no, la justicia no está cumpliendo su función. Y a él le aplica eso, porque Lo que todo lo pasa es que que, la digamos situación, que en la aplicación de justicia, en cualquiera que sea el asunto, siempre alguien va a quedar descontento con la decisión que se tome. O sea, eso es como que el algo galán, el natural. galán está pagando a alguien, ¿no? Galán, el ex senador Santofimio Botero está pagando por eso. Pero en el caso de Álvaro Gómez Hurtado hay preso un señor y ya. Pero realmente, bien lo decía Gómez Hurtado nuevamente, el régimen impide que se sepan ese tipo de cosas. Entonces, es infame y para nosotros que estudiamos derecho y vamos a entrar a la realidad jurídica de este país, pues eh, no podemos seguir permitiendo que la administración de justicia pues sea tan letarga y sea tan infame que nunca se sepa realmente quién cometió un crimen y que el responsable lo pague. Porque esa es como la esencia de esto, ¿no? Que la justicia opere y funcione. Ujú. Listo, ¿quién más? Yo, doctor, la noticia del fin de semana que murió Horacio Serpa Uribe de cáncer, Horacio Serpa Uribe, sí, de cáncer, después de 5 años de padecerlo. Y bueno, habrán razones
tapar o no tapar el proceso de el 8000, que de una u otra manera, aunque él ayudó en muchas cosas, también tapó otras. Narcotráfico en el gobierno de Samper, y de pronto retomando lo que dice Julián, también hace parte, que yo no creo que haya sido tampoco las FARC el que haya cometido ese homicidio. La verdad, yo creo que eso va entre el narcotráfico, el cartel de Cali y el mismo Samper. Entonces, eso queda ahí. Yo no creo que la JEP vaya a solucionar eso y que la razón lógica para eso sea también que hayan sido las FARC, porque es fácil echarle la culpa a muerto y eso queda ahí. Y ya queda el caso como de lesa humanidad. Entonces, yo la verdad no creo que eso aplique, doctor. Bueno, pero veo como que ninguno ha visto nada del impacto económico que va a tener la elección presidencial de los Estados Y Unidos. profe, para allá voy, profe. Profe, yo lo leí. Ajá. Profe, yo leí lo de la parte de las reelecciones. En Estados Unidos están diciendo que de pronto a estas elecciones se les han apodado las elecciones de la elección del coronavirus, profe, porque si de pronto el presidente Donald Trump no hubiese estado en plena pandemia, pues hubiese sido reelegido. Pero según mucha gente le ha dado un mal manejo a la pandemia y ha sido, según algunos sectores y opositores de ese país, él ha sido un poco deficiente en cuanto a las políticas y al manejo que le ha dado, que de tal manera que quizás por el mal manejo de la pandemia y por el uso por el mal uso de los tapabocas, quizás no pueda ser reelegido, profe, porque el candidato contrario ha tenido más aceptación en cuanto a lo que él piensa de la pandemia que a lo que piensa actualmente el mismo presidente Trump, profe. Y el impacto que va a tener, profe. Yo creo que Donald Trump no va a ser elegido, no sé. Tengo esa Pues a mí algo me dice que sí. percepción. Yo creo que él no va a ganar, pero él no va a ganar o sea, él no va a perder por el tema de la pandemia. Eso es puro cuento. Eso es, digamos, producto de las circunstancias que él ha estado denunciando ya hace algún tiempo. No sé si ustedes han escuchado que en Estados Unidos se puede hacer el voto por correo físico. Sí, no por correo electrónico, correo físico. Por ejemplo, en Texas estaban recibiendo, creo que ayer, que la gente fuera al puesto de votación y desde el carro votara, sin que se bajara, sin que mostrara la ID, o sea, documento de identificación. Entonces, ese tipo de cosas, él las ha puesto en entredicho ya desde hace algunos días, desde hace algún tiempo, diciendo que eso es fraude, que no están siendo respetadas las normas electorales y todo eso. Entonces yo creo que va a girar o va a ser en torno a esa situación que probablemente él no gane, ¿sí? Ahora, en Estados Unidos, yo no sé si ustedes han seguido el asunto, o sea, eso tiene un impacto global, quien salga elegido, sea Trump o sea Biden, y a nosotros nos va a, digamos, a tener una incidencia en toda Latinoamérica como en el resto del mundo, gane el uno o gane el otro, ¿sí? Igual va a tener un impacto en la relación bilateral. Entonces, el sistema electoral de ellos es muy diferente al de nosotros. O sea, los colegios electorales no tienen, digamos, necesariamente una relación directa con el número de votos que se logre en el respectivo estado. No es como decir, digamos que aquí dos candidatos, como sucedió en el 2018, creo que Duque sacó como 10 millones de votos y Petro como 7 millones, algo así. O sea, la diferencia fueron como 2 millones y pico votos, casi 3 millones. O sea, la diferencia fue grande. Pero nuestro sistema electoral, por muy atrasado que sea, ¿sí? Por muy arcaico que sea, porque no tenemos un voto electrónico, por ejemplo, el cual está en la norma contemplado desde hace como 20 años, o sea, hace muchísimo tiempo en el papel, pero nunca han destinado los recursos, y yo creo que es difícil que destinen los recursos porque de pronto sería mucho más difícil lograr poner en entredicho una elección por votación electrónica, creería yo. Entonces, o todo lo contrario, de que digan que se puede manipular el software y que puede haber injerencia como de los hackers rusos y ese tipo de cosas
digamos, favorecer una campaña u otra. Pero en medio de todo, nuestro sistema electoral, así como los sistemas electorales de Latinoamérica, se termina la votación y empieza el conteo. Y ese mismo día, normalmente en casi todos los países, se sabe quién ganó. ¿Y quién gana? El que saca más votos, ¿sí? El que logre sacar más votos es algo básico. Entonces, el uno sacó 10 millones, el otro sacó 8 millones, pues el que sacó 10 millones ganó, así de sencillo. Pero resulta que el sistema electoral de Estados Unidos es muy complejo. ¿Y por qué es complejo? Porque hay estados como Ohio, que son estados pequeños donde no hay una población tan grande, comparado, por ejemplo, con California, que tiene una población muy grande, con Texas, con el estado de Nueva York. Entonces son estados que con 3 o 4 estados que lograran obtener un resultado, ya ganarían la elección y entonces les importara 5 los otros 45 o 46 estados y ni siquiera se tomaran el trabajo de hacer campaña en esos estados más pequeños. Entonces fue configurado una forma de, a través de un sistema llamado los colegios electorales. Los colegios electorales, gracias. Los colegios electorales que tiene cada distrito o cada condado. Digamos que en los Estados Unidos el estado, que es decir, como el departamento, tiene una subdivisión. Y la subdivisión son los condados. Y cada condado puede agrupar varios municipios. Entonces, por condado van a tener en cuenta, digamos, la población y varios aspectos para poder definir unos colegios electorales por condado y al final sumar todos los condados de ese estado y determinar quién se lleva todos los colegios electorales de ese estado. Si se lo lleva al Partido Demócrata, que el Partido Demócrata serían los liberales en Colombia, o los republicanos, que serían los conservadores acá en nuestro sistema bipartidista, aunque ya nosotros no somos bipartidistas. Estos partidos tradicionales desaparecieron hace casi 20 años en el país, o bueno, oficialmente siguen, tienen personería jurídica, pero electoralmente, por lo menos a nivel de presidencia, el último fue Pastrana. Entonces, ellos se reparten esos colegios electorales y de ahí la importancia que hay algunos estados péndulos, es decir, que en una elección pueden darle los colegios electorales y pueden darle toda su votación al Partido Republicano y en la otra elección pueden moverse hacia el Partido Demócrata. Y así hay varios estados que por eso se centran, como por ejemplo en Pensilvania, que Pensilvania fue uno de los estados que definió hace 4 años la elección. Entonces, más allá de entender quizás la complejidad de ese sistema electoral, es analizar la incidencia que va a tener en la economía. Quizás Donald Trump tiene un estilo particular de hacer negocio y ha generado como una pauta, ha marcado como una pauta en la forma de hacer política, especialmente en la forma de hacer política en los Estados Unidos. Si ustedes analizan hace un tiempo, antes de pronto de lograr la nominación hace 4 años, Donald Trump, incluso un gran sector de los republicanos no estaba de acuerdo en darle la nominación del partido. ¿Por qué? Porque es una persona que, digamos, no representa los ideales de la política estadounidense. Es decir, la forma de ser de él como persona choca, ¿sí? Choca con casi todo el mundo. Si ustedes miran, él tilda a la prensa, especialmente a CNN, de socialista. O sea, la única prensa que medio pasa es Fox News o ABC, pero del resto, él trata de que todos son socialistas y todos son comunistas y están alineados en contra de él. Y ha atacado la prensa y es algo que, digamos, no ha sido como que la tradición, ¿sí? La tradición de ese país. Entonces, esa forma de él hacer una nueva política, hay mucha gente que no le gusta. Y eso tiene un impacto global, no solo en los Estados Unidos. Porque entonces llega y dice, no, yo me retiro del Acuerdo de París, ¿sí? Y entonces me importa 5 el cambio climático, por poner un ejemplo. Y entonces yo no voy a reducir mis emisiones de CO2. Eso en el ámbito de, digamos, de ambiental. En el ámbito de negocio, voy a subirle los aranceles a China y a la brava renegocia
el tema de los tratados de comercio con China. Y esa forma de él generar, digamos, esa confrontación hace que tenga muchos detractores. Si bien es cierto, los políticos no son una monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, generan un impacto. Entonces, por ejemplo, analicemos la guerra comercial que él emprendió o casó con la China. Eso nos afectó a nosotros indirectamente porque subió el precio de materiales como por ejemplo el hierro. Nosotros el hierro lo traemos importado. Entonces, en esa confrontación comercial por muchos productos, termina afectando a muchísimos países, entre esos a nosotros. Entonces, terminan encareciéndose en nuestro diario vivir. Entonces, miren cómo esas pequeñas situaciones que ocurren allá terminan afectándonos a nosotros en nuestro diario vivir. Y eso hace parte de la globalización. Y no, digamos, no voy aquí a decir si la globalización está bien, si la globalización está mal, porque más allá de que podamos decir que está bien la globalización o que no hay, o que no estamos de acuerdo con la globalización, hay un impacto. Lo que sucede en una parte del mundo se refleja en la otra parte. Entonces, fíjense cómo estamos viviendo la consecuencia de la pandemia. Una situación que surgió en China, los chinos no contuvieron el brote, no dieron las alertas. ¿Y qué es lo que se le cuestiona al presidente Xi Jinping? Se le cuestiona no haber informado de forma temprana a la Organización Mundial de la Salud. Porque si se le avisa de forma temprana, es decir, en noviembre o diciembre de 2019, la OMS manda a sus inspectores y generan una alerta, una alarma, y quizás no tuviéramos el desenlace que tuvimos. Eso es lo cuestionable, más allá de las teorías conspirativas, si fue creado en laboratorio o no fue creado en laboratorio y todo ese tipo de cosas. Más allá de eso, ese tipo de situaciones impactan el resto de la economía. Miren cómo, si nos fuéramos a nuestros términos económicos, ¿cuántos desempleados hay hoy? Según las mediciones, en septiembre bajó un poquito el desempleo, pero todavía está por encima del 15% y es una tasa muy alta, demasiado alta. ¿Qué expectativas hay de que al terminar el 2020 la tasa baje una, digamos, una proporción considerable? Son muy pocas. Es decir, yo creería que al terminar el año van a decir que al 31 de diciembre del 2020 la tasa de desempleo se ubicó por ahí alrededor del 15%. Está ahorita como en septiembre fue como el 16 punto algo. Entonces, si se logran en estos 2 meses del año reducir un poco, un punto porcentual, es bastante para la situación actual. Entonces, si lo lleváramos a la decisión de los Estados Unidos, que salga elegido uno u otro va a tener un impacto sobre la forma de hacer negocio. Ahora, empalmando eso con la cátedra, los contratos, la mayoría de los contratos para quienes ya se hayan ingresado al foro y van a ver en el foro qué ventajas ustedes encontraron que podrían presentarse con estos contratos atípicos. O sea, qué ventajas. Entonces, en este mundo que va avanzando y que hay una globalización ya desde hace varias décadas, mucho antes, la globalización viene desde mucho antes de la Constitución del 91, y no sé si en algún momento se los dije, si no, pues vuelvo y se los menciono. Algunos opositores al modelo económico del país hablan de que el neoliberalismo y tal, y Pascual, y empiezan a satanizar el modelo económico y no sé qué cosa. Pero lo hacen solo desde una óptica miope. ¿Y por qué digo desde una óptica miope? Porque lo están viendo de una forma muy sesgada. Antes del modelo que tenemos actual, modelo que fue introducido por el Partido Liberal, por el gobierno de César Gaviria Trujillo. ¿Sí? Este modelo económico fue en el gobierno de César Gaviria Trujillo. Gobierno liberal, que se supone que los gobiernos liberales pues son progresistas y que buscan ayudar al pueblo y tal y pascual. Y bla, 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 bla. Todo eso que ya ustedes se saben a nivel político. Y lo que hacía era
digamos, la forma opuesta del modelo que estaba antes. ¿Y cuál era el modelo que estaba antes? Un modelo impuesto por la CEPAL o el modelo cepalino. Yo creo que ustedes han visto un comercial ahorita que hay que comprar productos colombianos, ¿cierto? Eso es un modelo cepalino, modelo de la CEPAL. ¿Y qué es la CEPAL? La Comisión Económica para la América Latina. Y que el modelo cepalino dice que hay que consumir el producto local. O sea, rechaza la importación. Pero en un mundo de libre mercado, lo que hay que ver es que si hay competencia, mejora la calidad. Y ejemplos hay muchísimos, como el de las telecomunicaciones, como el de la televisión. Yo creo que los que son contemporáneos conmigo se acordarán de que antes nada más habían dos canales, el Canal 1 y el Canal 2, que después al Canal 2 le cambiaron el nombre y se llamaba Canal A, pero eran la misma cosa, Canal 1 y el Canal A. Sí, solamente dos canales públicos. No existía ni Caracol, ni RCN, ni nada de esa cosa. Entonces, Y el 11. bueno, pero eran solamente dos canales, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas son producto de ese modelo económico, de esas políticas económicas. Si nos devolvemos hacia la década del 80, existía el IDEMA, y el IDEMA era un programa del Ministerio de Agricultura, y el IDEMA era algo similar a lo que implantó el chavismo en Venezuela, cuando estaba Chávez, no ahora que están en el esmierde con Maduro, de una vaina que se llamaba Mercal, ¿sí? Que era vender los productos subsidiados. La canasta familiar estaba subsidiada. Acá era un programa así de subsidio, donde los campesinos, los productores directamente llevaban a las bodegas del IDEMA, que era del Ministerio de Agricultura, y se conseguían productos subsidiados y no había tanta cadena de intermediación entre el productor y el consumidor final, que es lo que termina encareciendo los productos. Entonces, cuando uno mira todos esos avances que ha habido en las últimas décadas y en los últimos años, uno mira que estamos interconectados. Y tan interconectados estamos que, como lo vimos en esta clase, existe el arbitraje internacional. O sea que yo puedo determinar, celebrando un contrato en Bogotá, que me apliquen las reglas del capítulo 11 de la ley de quiebras del estado de Nueva York. ¿Sí? Que es lo que sucedió con el tema, por ejemplo, de Avianca. Y ¿por qué no se le aplica la 1116 de 2006, nuestra ley de insolvencia? Porque muchos de los acreedores de Avianca están en Estados Unidos y entonces se acogen, aun cuando no sean domiciliados en el estado de Nueva York, se acogen a la reglamentación que tienen ellos en materia de insolvencia, que se llama el capítulo 11 de la ley de quiebras del estado de Nueva York. Entonces vemos cómo el derecho también termina en esa onda de la globalización y terminan pues a través de figuras como los contratos aplicándose de una forma más allá de la frontera la justicia o el acceso a esa administración de justicia. Dime, José Luis. No, doctor, pues algo, yo leí otra columna, pero algo pequeño es que están hablando, lo que su merced decía, que crea mucha duda y los noticieros están hablando mucho de eso, de que los resultados se van a demorar más de lo normal, que siempre se demoran, que son rápidos, pero que ahora se van a demorar más y muchos están diciendo que puede haber fraude electoral, pues eso dicen, ¿no? Porque esas demoras pueden dar para eso y porque la contienda está muy peleada entre Biden y entre Trump. Y no, yo quería decir algo rápido, doctor, es que yo leí la columna de Germán Margalleras que habla del Plan Marshall, y el Plan Marshall, pues recordemos que fue el plan que hizo Estados Unidos para la recuperación de Europa. Invirtió dinero para recuperar Europa. Y pues básicamente lo que dice Germán Margalleras es que se están contemplando inversiones por 50 mil millones de pesos y que él dice que no espera que se le va a llamar 5G, que es, claro, como fue ministro de Vivienda, sabe mucho del tema, y dice que lo que se está anunciando el gobierno en cuanto a construcción y en vías, que él piensa que en ese gobierno no se va a ver la luz de esas vías, que en vez del gobierno haberse centrado en gastar tiempo y presupuesto y recursos en diseñar nuevos
nuevos planes y estrategias para construir y planos y demás, debió de centrarse en lo que ya existía del gobierno pasado. Entonces, y nombró una cantidad de proyectos y dice que esos no van a ser, que esos no se van a concretar, pero que si se hubiera el gobierno centrado en seguir la continuidad del gobierno pasado, pues que se vería la luz de varios de los proyectos de vías y carreteras y construcción. Y hablando de eso, sí, doctor, que esto, esta vía, esta pelea que está, o esta contienda más bien, lo que dicen los medios es que hay muchísima gente votando, pero sí hay, yo he escuchado ya como 2 veces ese manto como de duda de que puede haber que haya fraude. Entonces, creo que le queda duro a Trump, pues si pierde, perdió, pero si gana puede quedar la duda de que lo hizo fraudulentamente. Bueno, esperemos a ver qué le toca a Colombia en ese sentido, doctor. Y bueno, ya. Pero, Doc, una pregunta, porque su merced piensa que va a ganar Biden y no Trump. Porque Donald Trump ha utilizado la siguiente estrategia. O sea, él ha dicho, si yo no gano, hubo fraude. O sea, palabras más, palabras menos es lo que él está diciendo. O sea, está tan convencido de que la mayoría de la población va a votar por él y que sus políticas son tan buenas que si no gana él es porque hubo fraude. Esa es la parte que yo veo, digamos, como que es algo inaudito, o sea, algo nunca visto en la política de esa potencia. O sea, eso sería algo cantinflesco, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. O sea, que lo dijera Petro aquí en Colombia porque quedó rabón porque no ganó, listo, es entendible. Pero que lo diga en la potencia quien está en el mando, quien está usando todos los recursos públicos para hacerse reelegir y diga que si él no gana es porque hubo fraude. Porque si ustedes miran, Al Gore le pasó lo mismo que Al Gore con George Bush, le pasó lo mismo que Hillary con Donald Trump. A diferencia que George Bush ganó la reelección, pero realmente en votación popular, el número de votos, Al Gore sacó más votos que George Bush. Y lo mismo ocurrió, pero hace 4 años, Hillary sacó más votos que Donald Trump, pero Donald Trump se llevó los colegios electorales, ¿sí? Por la forma como es el sistema electoral de ellos. Entonces, quizás el aprendizaje para ellos sea si es importante reevaluar ese sistema electoral que ellos tienen, como para no generar ese tipo de dudas, ¿sí? Que pueda haber fraude, es probable, o sea, eso puede suceder en cualquier parte, ellos no estarían exentos de que eso ocurra. Y es lo que de pronto llama la atención en el caso de... Profe, 2 dudas. Gracias, Doc. Además, en la historia de Estados Unidos, si ustedes miran, solo 4 presidentes no han ganado la reelección. Y el último fue Richard Nixon por el tema del Watergate. En el Profe, 2 dudas. 92 la perdió George Bush padre con Bill Clinton, ¿no? Creo que esa fue la última. No, pero creo que, no, yo creo que había sido reelegido. No, porque Reagan fue del 81 al 89 y del 89 al 92 fue George padre, Bush padre. Y ahí era Bill Clinton el gobernador de Arkansas que se presentó y le ganó la reelección al presidente Bush, si no estoy mal. O sea que entonces él fue el quinto. Sí, correcto. Profe, Pero una si duda. 45, creo que Donald Trump es como el presidente número 45, me parece. 4. En 40 y pico de presidentes que llevan, que solo 5 no hayan salido reelegidos, o sea, significa que la figura de la reelección allá es muy común. O sea, para que un presidente no salga reelegido es porque tiene un rechazo popular muy evidente. Y es de pronto eso a lo que apela Donald Trump en el fondo. Es decir, él piensa o está convencido de que la gente quiere que él siga en el poder. Profe, Pero, y de igual doctor, ya hay manera, profe, resultados. En Indiana ya va ganando Trump, en Kentucky, en Atlanta, ya va ganando Trump. profe, 2 dudas, profe. Profe, y de todas maneras, profe, miremoslo del lado de las corrientes políticas, ¿en qué le puede afectar a Colombia que por lo menos gane Biden, que es, por así decirlo, izquierdista, profe? Y además de eso, ¿en qué influye? También pienso que puede perder el Trump por
por la xenofobia, profe, que ha tenido con todos los latinos sobre todo. Pero el tema de la xenofobia no creo que vaya a impactar. Primero, la xenofobia ocurre en todos lados donde hay una gran cantidad de migrantes. Empecemos por nuestra ciudad. La alcaldesa está promoviendo una xenofobia contra los venezolanos, ¿sí? Así ella quiera salir a decir que no. Lo está haciendo de forma implícita. Y Elegante. muchos políticos en todas partes del mundo, en Europa también sucede, en varios países de la Unión Europea, salen cuando necesitan políticamente, digamos, echarle los males a los migrantes, se los echan, ¿sí? Entonces, al final, todos los males o todas las plagas es culpa de los migrantes. Eso ocurre en todos lados, pero de ahí a que ese fenómeno influya en las elecciones, yo no creo, porque la última vez fue como en el año 86, donde hubo digamos, como una amnistía con los migrantes, y de ahí hasta la fecha no ha pasado nada. Promesas, 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 como dice la canción, ya van más de 3 décadas y no han hecho nada con los migrantes. Los migrantes sí, es una población, digamos que considerable para la población de los Estados Unidos, pero de ahí a que puedan tener un peso electoral a nivel federal, lo dudo. O sea, todavía le falta mucho pelo para la moña. Que de pronto a nivel de los estados logren, digamos, ganar más escaños y como mayor protagonismo en algunos estados de más influencia, como Florida, como California, ok, pero de ahí a que tenga un impacto federal, lo dudo. Dime. No, doctor, una breve cosa. No, aquí esta elección puede ser también histórica porque muchos analistas prevén que pueda surgir la figura del empate. Y eso sería algo histórico. Puede ser que ocurra un empate, y si ocurre un empate, pues sería el Congreso el que dirima la elección del presidente. Eso sería algo, pues, bastante novedoso para el derecho constitucional norteamericano, del ¿Y cual quién lo dimitiría? Nancy Pelosi, que es demócrata. claro, tienen la mayoría en la Cámara, pero en el Senado la tienen los republicanos, ¿no? Pero no les alcanzaría. O sea, es que por todos los escenarios, si miran, la mayoría de los vaticinios dicen que Biden va a llegar a la Casa Blanca. O sea, por donde lo quieran mirar. La mayoría. Y si se va por las encuestas, que habían como 7 puntos de diferencia de Biden sobre Donald Trump. Donald Trump se mantendría si la diferencia es de máximo el 2%. Ahí se mantendría él. 2 por encima, 2 por debajo, se quedaría Donald Trump. Pero bueno, independientemente de lo que ocurra con eso, la idea es analizar el impacto global que puede tener eso en la celebración de los contratos. Fíjense que en materia económica, por ejemplo, el dólar tuvo una caída hoy en el precio, en la cotización, de casi 40 pesos, de 30 y pico pesos, por la incertidumbre que genera en los mercados la elección de los Estados Unidos, la elección presidencial de los Estados Unidos. Entonces, así sucede con muchos países cuando llegan a ese punto, digamos, de las elecciones, que no se sabe qué va a pasar, porque hay una incertidumbre general en los mercados, porque si sigue Donald Trump en el trono, entonces va a seguir la misma política o la misma línea que ha tenido, y seguramente afianzará lo que hizo en estos 4 años. Y si llega Biden, va a llegar a tratar de desmontar lo que haya hecho Trump, que a juicio de él considere que no deba seguir. Algo así como lo que mencionaba José Luis con lo que ha pasado con el Plan Marshall en la alcaldía de Bogotá. Pero el problema es, digamos, de que los políticos no les gusta reconocer lo que el anterior hizo algo bueno y construir sobre lo construido, que es algo que siempre admirábamos aquí en la capital de los paisas, excepto hasta ahora que llegó este señor Quintero, que llegó en la misma onda de acá o se contagió de lo que pasa acá en Bogotá hace décadas, de que lo que hicieron las administraciones anteriores no sirve para nada y hay que borrón y cuenta nueva, ¿sí? Y eso lo que hace es que genera problemas sociales.
Sí, eso no hace que se avance como sociedad. Eso es lo que ocurre a nivel de la ciudad. Bueno, frente al tema de los diferentes contratos que vimos en el módulo, aportes, preguntas, dudas que de pronto hayan quedado frente a los diferentes contratos que estudiamos. Doctor, no, muy breve comentario. O sea, pues obviamente su clase, la clase de los contratos, pues que hemos visto acá, pues es importante en el mundo liberal y capitalista en el que vivimos, ¿no? La iniciativa privada, la iniciativa individual, pues es la que ha permitido que ese tipo de figuras contractuales surjan, porque los legisladores pues nunca tuvieron la visión de prever en los ordenamientos un contrato de leasing, un contrato de joint venture, un contrato de merchandise. Entonces es la inventiva y es la iniciativa privada lo que realmente aquí se está privilegiando. Y así es, y eso es lo que debe ser. Y eso es lo que hoy también está en juego mucho en la elección presidencial en los Estados Unidos. Aquí tenemos que recordar la frase de Paulo VI que denominaba el desarrollo, cuyo nuevo nombre es la paz. Entonces acá si queremos paz necesitamos desarrollo. Y, y hablando de Álvaro Gómez habló mucho de las tesis sobre el desarrollismo, que es un tema que aquí quedó muy vacío, pero gracias a esas figuras contractuales es que realmente las sociedades han podido avanzar y pueden progresar. Aquí muchas veces entonces hubo la discusión entre los proteccionistas y los librecambistas y todos estos opuestos, pero lo que nos hemos dado cuenta con el transcurso del tiempo es que gracias a todos estos procesos es lo que tenemos hoy y eso, para bien o para mal, pues ha ayudado a fortalecer las economías de las cuales disfrutamos, de las cuales podemos vivir, seguramente no para todos en la misma medida, porque hay unos que tienen más que otros y eso es normal, pero naturalmente estas figuras contractuales son las que le dan un impulso a la economía y al derecho. Muchas gracias. Ahora, no sé si de pronto ustedes han seguido de cerca o han leído sobre el proyecto de reforma del Código Civil y del Código de Comercio. Incluso están otra vez retomando, inició en la Universidad Nacional como una reforma o actualización del Código Civil y ya ahorita están hablando de que se haga como una unificación con muchas figuras del Código de Comercio y digamos volver a traer sobre la mesa lo que hace unos 25 años atrás, 25, 30 años atrás se estaba mencionando por algunos profesores como Naranjo Mesa y varios profesores en esa década del 90, donde se mencionaba la necesidad de actualizar la legislación civil y mercantil en una sola, la unificación de ese código de derecho privado. Pero ese trabajo o ese ejercicio todavía no ha llegado al Congreso. O sea, todavía no tiene un doliente. Pero por lo menos se generó la discusión académica con la participación del Ministerio de Justicia. Entonces el Ministerio de Justicia, digamos como que está detrás de la iniciativa de la necesidad de actualización. Incluso veía el domingo en algunas columnas que mencionaba si era necesario reformar la totalidad del Código Civil o solo hacer algunos ajustes, alguna actualización del Código Civil. Entonces, digamos que dentro de esa propuesta se está contemplando que se empiece a regular contratos atípicos que existen en Colombia hace décadas, como el leasing, como el factoring, ¿sí? Como muchos de estos contratos, como la franquicia que hemos estudiado durante la clase, por lo menos ya se está considerando que deben ser regulados, que debe el legislador establecer unas bases a través de la norma para la aplicación de estos contratos. Entonces, por lo menos estamos digamos, a la expectativa a ver si puede surgir algún proyecto de ley que pueda finalmente ver la luz, donde se puedan incluir muchos de estos contratos que hoy son atípicos, pero que dentro de la dinámica social están en aplicación hace décadas. ¿Alguien más? Doctor, yo quería
hacer como un refresco, o sea, con base en lo que usted dijo ahorita. Entonces busqué y básicamente dice que han sido reelectos 17, bueno, que no fueron reelectos 4 presidentes. Está Gerald Ford, uno primario que es Johnson, creo que fue uno Herbert de los Hoover, que, ¿no? Herbert Hoover, Gerald Ford, de los cacahuates. Bueno, se me olvidó. Bueno, y Bush Nixon. papá. Gerald Ford y, ¿cómo se llama? De los cacahuates, Jimmy Carter, ese. Jimmy Carter. Y que sí han sido reelectos, que fueron reelectos desde los más recientes, pues hace un ratico es Franklin Delano Roosevelt, fue reelecto, Dwight Eisenhower, Richard Nixon, que lo tumbaron, Ronald Reagan, Bill Clinton, George Bush hijo y Barack Obama. Solo quería como hacer esa acotación, doctor. Bill Clinton también fue reelegido. Sí, señor. Obama, George Bush hijo. Bueno, sobre lo de los contratos que estábamos mencionando, ¿algún aporte más, alguna duda o alguna pregunta antes de que terminemos el módulo? Doctor, va ganando Biden en Florida, que es uno de los estados claves. Muchas veces va a ir... No, va ganando Trump. Acabo de ver el reporte, profe. Qué pena interrumpirle. Va ganando Trump por diferencia de más de 100 y pico mil de votos. Lo acabo de ver en hay las muchos noticias. Pero muchos en estados Florida, claves. sí es claves. Florida, Pensilvania, Ohio, son estados clave. Va ganando Trump, profe. En Florida va ganando por 457.000 contra 322.000. La diferencia es grande. Pero Bueno, no sé está qué tanto, en pero Caracol, no, pero Caracol Voto ahorita Phoenix, está doctor diciendo que Larios, va ganando voto por el Phoenix. acá dicen en 51%. RCN que va ganando No, Trump. yo no le creo a RCN. Necesitan un árbitro. Compañero, mentiras. No, Lo fíjese que en diga está bien. ABC News. En ABC News sí están están en tiempo real. Y CNN, ¿a quién va dándole la victoria? No, pero es que estoy mirando el latino, no. CNN, aunque tiene una corte de corte socialista, CNN es muy, muy respetable en sus opiniones. CNN dice que Trump gana Indiana, que eso lo proyecta CNN hace 16 minutos. Sí, 11. Se ganó 11 votos electorales de Trump en Florida es muy fuerte. Florida es un estado que Bueno, y decide... ahí van definiendo primero por la costa este, que tienen el mismo uso horario que nosotros, y que ya cerraron las elecciones a las 4 de la tarde. Pero, por ejemplo, de la costa oeste, que tienen 3 horas de diferencia, por ejemplo, con California, entonces California apenas acaba de cerrar los puestos de votación. ¿Sí? Entonces, no es mucho, digamos, vamos a empezar a ver los resultados sobre los estados de la costa este, de como Seattle, como allá California, de pronto ese Nueva tipo York. de estados que están al otro lado, sobre las 11 de la noche más o menos. Bueno, pero volviendo entonces al tema de la cátedra, aportes. O sea, pasaron sin pena ni gloria, entonces. No, doctor. Espero por lo menos haberlos impactado y que por lo menos hayan Claro. ido a Doctor, que no sí. es bajar un modelo de Google y cambiarle los nombres y ya. ¿Sí? No, doctor, las circunstancias han cambiado mucho. Ya uno, si no se sienta en su computadora a redactar un contrato con otra clase de normatividad, pero teniendo en cuenta lo que usted ha dicho, pues ahí sí estamos como mal, pero siempre las clases que usted nos ha entregado, doctor, su cátedra siempre ha sido muy, muy exclusiva porque usted nos saca del enfoque que creemos tener siempre en la universidad. Y ya terminando la carrera prácticamente que estamos a semestre y medio, ya uno tiene que darse cuenta que uno tampoco puede estar a todo rato, como usted acaba de decir, bajar el modelo y estar llenando nomás los espacios y listo, porque ahí nosotros estamos incurriendo en un problema más adelante porque llega uno más avesado
y que sepa de dónde agarrarse, y se mete uno en problemas y mete a su cliente también en problemas. Y si uno se da cuenta de esos errores también en otra clase de contratos atípicos que tenga otro colega o algo, tiene uno la oportunidad de ganar un proceso fácilmente. Entonces, doctor, pues agradecido siempre con sus clases, lo que usted nos ha enseñado a nosotros, y siempre ha quedado unas buenas bases y un buen cimiento. De parte mía, ¿no, doctor? Muchas gracias. Ok. Ustedes ya hicieron la prueba de estado, el examen Saber Pro. No, señor. No, doctor, lo vamos a hacer dentro de poquito. Para el 18 de noviembre, doctor. Bueno, les recomiendo porque según lo que me han dicho mis estudiantes anteriores, antecesores a ustedes, después que presentan el examen, me dicen, uy, me salió no sé cuántas preguntas en el Saber Pro de lo que vimos en contratos atípicos. Entonces, pilas porque en el Saber Pro les aparece mucho sobre esta clase. Muchas preguntas. Gracias, doctor. Como siempre, usted tan amable. Bueno, tengo plazo oficialmente para entregar las notas. Dime, José Luis. No, pues que como siempre, igual que la otra clase, cuando vimos el libro, siempre se me olvida el nombre del título, pero es contratos, mecanismos alternativos de resolución de conflictos, que vimos toda esa cantidad de mecanismos, me parece muy chévere porque es algo que es muy práctico y en mi caso, digamos que me anima mucho porque es ayudar, bueno, la resolución de conflictos, pero ahora esto es de contratos, porque es como ver más allá de lo que siempre se ha visto, o sea, de lo que hemos visto en todas las clases y ver esa diversidad de contratos, por ejemplo, ese merchandise, lo de la franquicia, son clases y son contratos y son información que, lo digo en mi caso, enriquecen mucho la cultura general mía, por el hecho de ser abogado, pero que le hablen de algo y uno tenga la idea de algo, ¿no? Entonces me parece muy chévere, me parece muy bonito esa diversidad de contratos que nos dio la oportunidad de investigar a cada uno, pero por ejemplo los videos que usted nos colocó, súper claves porque esos videos eran muy puntuales, hechos por diferentes personas, pero se ve que usted se tomó la molestia de ver cada video y era explicativo cada video de cada tema. Entonces, doctor, como siempre, muchas gracias por enseñarnos, muchas gracias por su tiempo y por esa dedicación que nos dio para aprender sobre este tema de que hay muchos contratos aparte de los que uno ve en la norma. Solo son las palabras, doctor. Gracias. Y ya que lo menciona José Luis, de pronto no deja pasar o desapercibido el tema de que están ligadas de cierta forma las dos cosas, tanto estos contratos atípicos, muchos de estos contratos con los MAS o ADR. ¿Sí? Los ADR. Si ven dentro de la literatura internacional, pues se va a escuchar más ADR. Y los ADR son los mismos MAS, que nosotros conocemos como los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Los ADR son los Alternative Dispute Resolution, la forma de resolución alternativa, ¿sí? De disputas. Entonces, en estos contratos, en la mayoría de los contratos que vimos, se aplican estos más, ¿sí? Pues yo le coloqué el arbitraje, pero el arbitraje es un más, ¿sí? Y si ustedes miran, aun cuando hay una regulación en la ley 1563, puede darse un arbitraje internacional. Creo que les alcancé a decir cuando le hablamos de arbitraje que hay un proyecto también de modificación de la ley 1563 de 2012. Te están buscando modificarla y dentro de las modificaciones que se plantean, se busca que se elimine esa dualidad que hay en el arbitraje en Colombia. O sea, el arbitraje es uno solo, pero nuestra ley contempla que el arbitraje es nacional o internacional. Entonces, uno de los planteamientos que se ha buscado en esa reforma es acabar esa clasificación, ¿sí? Porque básicamente es porque todo se mezcla lo nacional con lo internacional, doctor, por la globalización y por todo, para no hacer esa diferenciación, es por eso.
Y también porque digamos que si lo miramos desde hace ya aproximadamente mediados del siglo XX o principios del siglo XX se empezaron digamos, como a generar bloques de integración, que el que más ha tenido integración o más se haya avanzado o más se haya desarrollado es el de la Unión Europea, eso es otra cosa, pero digamos a través de otros mecanismos en Latinoamérica nos hemos tratado de integrar, ¿sí? Pero fíjense que aun cuando nosotros vemos que la Unión Europea tiene como casi 50 años, o sea, tiene muchísimos años la Unión Europea y tienen su propia constitución, además del Tratado de la Unión Europea, la constitución, por ejemplo, no está vigente, todavía no ha entrado en vigor, porque hay 3 países, si no estoy mal, que todavía no han ratificado internamente la aplicación de esa constitución. Entonces, hasta que no esté aprobado en todos los países miembros de la Unión Europea, por ejemplo, no entra en vigencia esa constitución de la Unión Europea. Y aunque cada país mantiene su independencia, sus normas, se ha ido avanzando a que puedan tener como, digamos, unos parámetros y que cada país trate de que sus propias normas estén articuladas con las normas del espacio común. A nivel Sudamérica, por ejemplo, se intentó por parte de Luis Ignacio Lula da Silva, que después, bueno, también Chávez apoyó fuertemente el tema, la constitución de la UNASUR. Pero la UNASUR como tal no sobrevivió, diferente a lo que sucede, digamos, como bloque con la Unión Europea. Entonces, normalmente los países tratan de integrarse por diferentes situaciones, por afinidad política, por cuestiones económicas, por todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Por cuestiones culturales. Entonces, dentro de esos procesos de integración se va tratando de que tengan un lenguaje muy parecido, o sea, tengan normas afines, como en su momento lo fue la Comunidad Andina de Naciones. La Comunidad Andina de Naciones, por ejemplo, tiene desarrollado y aplica, y cuando ustedes buscan, empiezan a googlear sobre derechos de autor, sobre los tribunales para llevar los litigios, se basan en las normas que se lograron con el Acuerdo de Cartagena o con la decisión andina, la 336, que es la que aplica para todos los países de la Comunidad Andina. Entonces, en esos procesos de integración se busca que las normas vayan más allá o que cada país que haga parte de ese, digamos, de ese espacio común tengan un lenguaje similar en diferentes temas, aun cuando cada uno conserve su propia identidad. Por ejemplo, a nivel de Europa, de la Unión Europea, Francia es uno de los 3 países que todavía no ha ratificado la Constitución de la Unión Europea. Pero tienen el Tribunal de Estrasburgo. O sea, si ustedes van y miran el Tribunal de Estrasburgo, que queda en Francia, es uno de los tribunales de derechos humanos que aplica de la Unión Europea. Entonces, el más avanzado, digamos, si lo miráramos a nivel global, es el bloque de la Unión Europea, los que más han avanzado en derecho. Por eso, ustedes ven que de pronto puede surgir un candidato o efectivamente ganar alguien de corte socialista, y eso no significa que vaya a haber grandes transformaciones, como ha ocurrido en Francia o en España. Ahorita Pedro Sánchez, que es del partido Podemos, que sería, como decía aquí, el polo democrático, algo así, ¿sí? Entonces, no va a haber así grandes cambios y uno lo ve como que no tienen ese margen de hacer muchas transformaciones. ¿Por qué? Porque hacen parte de un gran bloque. Cosa diferente a los caudillismos que han surgido en Latinoamérica. Porque como cada país hace lo que le da la gana, aparentemente, ¿no? Como no hay una integración como tal, solamente en algunos temas, y eso cuando les conviene,
No sé si recuerdan que en su momento, creo que fue George Bush que propuso el ALCA y lo lanzó en Buenos Aires, y después entonces al poquito tiempo surgió el ALBA como la alternativa o lo opuesto al área de libre comercio para las Américas, ¿sí? Que buscaba una integración comercial en todas las Américas, Norte, Centro y Suramérica, ¿sí? Como una gran área de comercio. Y si lo miramos, la mayoría de los espacios empiezan con el tema económico. O sea, la economía muchas veces es el motor, ¿sí? O si ustedes miran en el cono sur, digamos, las principales características que tuvo la UNASUR fue afianzar esos, digamos, como esos vínculos económicos entre Brasil y Argentina. El principal mercado, o esos dos grandes mercados, o lo más grande del bloque. Bueno, ¿alguna otra pregunta, algún otro aporte? Doctor, van 13-3 ganando Trump a nivel nacional. No, De los 270 van 13-3 hasta ahora. no, 16 Biden, 13 Trump. Votos electorales, ¿no? Ah, bueno, yo tengo aquí Si quiere, miren Fox News, que ahí está. en Associated Press. No, miren, no, Associated miren Press Fox dice News. 13-3. Pero bueno, si su merced tiene mejor información. Pero analicen algo que es diferente a cuando pasan aquí las elecciones Caracol o RCN. Empieza punteando uno, tan, el candidato X, tal, y después el candidato Y se lo pasa, y entonces el candidato Y se mantiene hasta que gana. Allá no. Allá no ocurre eso, allá puede ir punteando porque van haciendo el escrutinio y le van asignando los colegios electorales de un estado, pero luego resulta que otro estado que tiene más colegios electorales va a tener un mayor peso y una mayor influencia. Trump ganó Kentucky, West Virginia, y Biden ganó Virginia y ganó Vermont. Donde ya están los colegios electorales definidos, pero hay otros donde puede ir liderándolo, como Florida. Y en voto popular va ganando Trump por 4.800.000 contra 4.600.000. Va ganando Trump el voto popular, doctor. Eso sería algo muy... Ya, pero todavía falta muchísimo. No, eso está Esto lejos. apenas empieza. Profe, pero lo siento como inclinado a Biden, profe. Profe, ¿qué repercusión tendría? Para mí es igual si gana el uno o el otro, desde el punto de vista político, pero económicamente va a tener una afectación sobre nuestra economía. O sea, profe, viéndolo desde un punto de vista subjetivo. Yo creo que a Colombia le puede ir mejor con Biden. Es la ¿Sí? percepción mía, la percepción personal, y voy a explicar por qué. No solo porque él sea demócrata y mi pensamiento sea liberal, ¿sí? Y que podamos tener una afinidad desde ese punto de vista, sino por el hecho de que Biden puede, digamos, lograr un mayor impulso del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia. Porque si ustedes han analizado, como lo dije hace un rato, Trump está en contra de los tratados. Él quiere renegociar. Acuérdense que cuando él llegó a renegociar el NAFTA, ¿sí? El Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. O sea, él llegó y le dijo, con todo el discurso populista que quiso manejar AMLO, López Obrador en México, no le tocó otra que aceptar la renegociación que le impuso Donald Trump, porque Estados Unidos es su principal socio económico. Así tengan una posición política en polos opuestos, en orillas opuestas. Entonces, si nosotros lo llevamos a nuestro contexto económico, a nosotros como país, nos convendría más que ganara Biden. Si ustedes analizan, nuestro comercio exterior ha bajado. Y no es de ahora de Donald Trump, ya viene de hace mucho rato. Pero si se permite una mayor explotación del TLC en muchos aspectos o en muchos ámbitos que no han tenido un gran desarrollo o un gran avance, a Colombia le puede servir que gane Biden.
porque es que Donald Trump va a llegar a que, miren, a la brava tienen que bajar los cultivos, o si no bajan los cultivos de coca, los vamos a desertificar. ¿Desde cuándo no estaba el fantasma de la desertificación? Desde la época de Samper, cuando Samper era presidente, que de frente estaban diciendo que nos iban a desertificar, y después al principio de Uribe y tal, pero ya había varios años en el cual, aunque siempre han estado todos los años con la misma cuestión, presionando con que bajen los cultivos, Donald Trump fue bastante frentero con el tema. Ahora, bueno, no sé si de pronto alguno supo, en el gobierno de Obama, de Barack Obama negoció con Juan Manuel Santos el inicio de unas conversaciones, las cuales hicieron con Chile y con Argentina en su momento, que toman años, pero llegó Donald Trump y frenó el asunto. Y es que los argentinos y los chilenos entran a Estados Unidos sin visa de turismo. Entran como nosotros entramos a Europa y les dan 3 meses sin visa. En el gobierno de Barack Obama se negoció con eso, y en el gobierno de Barack Obama el margen de negación de visas para los colombianos estaba en menos del 10%. Es decir, que de cada 100 solicitudes aprobaban promedio 90. Vayan y miren las estadísticas con el señor Donald Trump. Entonces, si lo miramos desde varios puntos de vista, como los que acabo de mencionar, a Colombia le puede servir más que llegue Biden. Lo que pasa es que el gobierno actual, el señor presidente Duque, así diga que no, su embajador, y como lo han mostrado algunos, han hecho o han mostrado públicamente preferencia por Donald Trump. Entonces, ¿qué pasa si gana Biden? Entonces, como que Biden se las va a cobrar políticamente. Va a decir, como que tú no me estabas apoyando, tu gobierno estaba inclinado hacia Donald Trump, entonces ahora te jodes, ¿sí? Eso es el asunto debajo de la mesa. Pero si uno lo analiza de forma más objetiva, yo creo que nos puede ir mejor si gana Biden. Bueno, para finalizar el tema de lo de la nota, porque sé que van a estar preocupados por el tema, tengo plazo para entregar la nota hasta el próximo miércoles. Pero yo creo que le voy a estar haciendo llegar a Fernanda las notas definitivas el viernes. ¿Ok, Fernanda? Yo creo que el viernes, de viernes a sábado, te hago llegar. Antes del lunes, ¿sí? Antes del lunes te estaría haciendo llegar las notas, y igual la calificación es un aprobado, ¿sí? Un aprobado. Solamente preocúpense de que no vayan a pasar quienes hayan tenido más de 5 fallas y que no me hayan hecho los foros ni me hayan entregado el trabajo. Pero si desarrollaron los foros, me enviaron el contrato, me presentaron el examen, tranquilo, la nota es 4. ¿Ok? Gracias, doctor, muy amable. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Vale, varios, gentil. Doctor, qué pena la pregunta. Es que intento enviar el correo nuevamente, pero no me aparece si llegó o no llegó. Qué pena la insistí. Si no se devuelve nada es porque llegó. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, listo. Feliz noche y nos estamos viendo. Espero que nos veamos en el consultorio pronto. Gracias, doctor. Muy Señor, amable. muchas gracias, doctor. Muchas gracias por este módulo. Que pasen una excelente noche. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Muy Bendiciones, amable. doctor. Buenas noches, profe.